Entonces digamos que para iniciar este panel, uno de los temas importantes hablando sobre digamos que la inteligencia artificial con propósito, quiero arrancar por preguntarle a mis panelistas compañeros eh, qué evolución han visto desde la inteligencia artificial en sus organizaciones y digamos qué cambio ha surgido de cara a lo que venía pasando antes de la inteligencia artificial en sus organizaciones. A ver, en De Una nosotros comenzamos ya hace, no sé, casi año y medio, digamos. Obviamente con un espacio bien de curiosidad, de entender un poco de qué se trataba esto. Y yo creo que si tuviera que decir cómo fue la evolución, yo diría que primero fue como contemplativa. O sea, empezamos a mirar, empezamos a hacer pruebas de concepto, a entender qué pasaba. Estaba muy de boga el concepto de copiloting, pero de alguna manera nos faltaba como esa visión estratégica, de poder de alguna manera generar un uso más allá de lo individual. Nos imaginábamos, o personalmente yo me imaginaba cómo, por ejemplo, traspasar ciertas prácticas entre los equipos y de hecho hay casos en empresas donde utilizando copiloting te das cuenta que los buenos profesionales mejoraron y los malos profesionales empeoraron. ¿Por qué? Porque faltaba de alguna manera este marco colectivo. Hace poco menos de un año tuve la posibilidad de estar en Stanford y conocí ahí por primera vez el tema de los agentes, pero todavía sentía que me faltaba esta forma estratégica. Creo que el concepto de los sistemas de agente combinado con efectivamente todo el modelo de copiloting creo que es lo que ha venido a cerrar esa brecha. Y lo que ha generado ahora es esa capacidad de impactar ya no individualmente, no de manera salpicada, digamos, dentro de la organización, sino que ya con un enfoque absolutamente sistémico, buscando eficiencia, buscando mejorar, buscando ampliar conocimiento. Y creo que hoy día, para nosotros por lo menos, esto se ha traducido en que estamos justamente invirtiendo en construir hoy día sistemas de agentes, integrarlos dentro de nuestro quehacer y poco a poco acercándonos a este modelo de trabajo híbrido que es el que vemos obviamente como el futuro. Gracias. Bueno, yo digamos que no quiero hablar un poco de lo que ya nos ha contado Esteban en Sofca. Yo quiero hablar un poco más desde mi rol como director comercial. Para aquellos que me conocen, yo anteriormente vengo de la dirección de operaciones. Conozco mucho la operación de lo que hacemos nosotros en el negocio. Y el foco grande que hemos estado dando desde la dirección comercial es transformar la forma de cómo Sofca vende sus soluciones, apoyándonos a través de la inteligencia artificial. Hoy podemos decir que el 80% del proceso comercial que nosotros hacemos lo hacemos apoyado con inteligencia artificial. Tenemos diferentes modelos de prompting, tenemos diferentes agentes que hemos estado comenzando a experimentar y comenzando incluso a aplicar para responder a RFPs, para llegar mucho más certeros a la solución y a la necesidad que tienen ustedes como nuestros clientes desde el foco comercial. ¿Sí? Queremos ser más consultivos, incluso profundizar mucho ese consultivo en la real necesidad que pueden tener ustedes. Entonces yo digo que la transformación grande que estamos teniendo y desde mi foco comercial es ser un área altamente consultiva apoyada en la inteligencia artificial para responder a las necesidades que tienen ustedes y terminaría diciendo dejar de ser reactivos. Yo creo que muchas veces los procesos comerciales los vemos muy reactivos y queremos transformarnos a hacer procesos altamente proactivos, ¿sí? No esperar ustedes a que nos digan ven, Miguel, necesito que me ayudes con esta solución, sino yo más bien decirte, ¿por qué no te metes por aquí? Que creo que es un poco hacia donde tienen que ir. Y para los que me conocen y con los que he tenido la oportunidad de hablar, esas son muchas las conversaciones que yo hago y las conversaciones que hacemos con el equipo. No qué necesitas, sino venga, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Vale? Bueno, permítanme ser el 10º hombre de la charla. En Latinoamérica yo creo que no adoptamos, que copiamos, no creamos, adoptamos lo que nos vino de la inteligencia artificial. Hoy hay
800 millones de personas semanalmente haciendo consultas a ChatGPT, por ejemplo, y el 37% de la población en Latinoamérica no tiene internet. Entonces la evolución a veces es muy compleja dentro de una empresa, porque a veces generamos soluciones que solamente vemos en las grandes ciudades y perdemos un montón de posibilidades de penetración y de uso de la inteligencia. Yo realmente creo que estamos tratando de adaptarla. Hay proyectos en Latinoamérica para hacer el LATAM ChatGPT, o hay varias opciones, pero creo que es momento de parar la pelota y pensar sobre aquellos proyectos que nos van a hacer evolucionar. Y buscar empresas que no traigan recetas internacionales. ¿Okay? Bueno el comentario que haces, pero que cuando digo parar la pelota es que hay que sentarse a ver cómo podemos nosotros desarrollar soluciones que sean latinoamericanas a nivel de cultura, ¿sí? Porque ChatGPT no piensa como un latino, no va a pensar como un latino, bueno, fue entrenado como un latino. Y también tiene un sesgo de comportamiento por el modelo de construcción. Digo, ChatGPT o OpenAI o cualquiera de las inteligencias que nosotros estamos hoy utilizando, que estamos explotando. ¿Sí? Entonces, para mí la evolución todavía no la estamos viendo que tenemos adopciones a veces por cultura, porque el 70% de los pilotos que se han desarrollado de inteligencia artificial en los últimos 12 meses fracasaron. ¿Sí? Y no han dado resultados. Entonces creo que es momento para la región que podamos tener conversatorios y encontrar cuál es el mejor desarrollo que deberíamos de generar en cada una de nuestras industrias, que es diferente a veces a los modelos que nos quieren imponer las grandes consultoras. Muy interesante ver, digamos, que las diferentes ópticas en las que cada organización va implementando la inteligencia artificial. Entonces, digamos que construyendo sobre el tema que hablas de la, digamos, de la cultura y de la cultura tecnológica que existe en las organizaciones, digamos, ¿en qué ángulo están enfocando ustedes las soluciones de inteligencia artificial dentro de sus organizaciones? ¿Más como una herramienta, digamos, de productividad interna o este tipo como de digital twins que ayuda a facilitar la productividad de los empleados, o es más herramientas y agentes orientados a cambiar la interacción y el servicio con el cliente? En nuestro caso, probablemente porque el mundo todavía está experimentando mucho con el potencial de la IA, hemos decidido primero comenzar con procesos de eficiencia y puertas adentro. ¿Okay? Creemos que es una herramienta fundamental, pero también tiene riesgos y responsabilidades, y poner todo esto de cara a clientes sin realmente dominar a cabalidad todas las dimensiones de lo que es el potencial de una IA es un poco complejo. Entonces hemos decidido, obviamente, puertas adentro, empezar a eficientar con pequeños pilotos. Esos pilotos los estamos haciendo cada vez más grandes. Después hay todo un proceso de poder llevar esto masivamente dentro de la organización. Y el punto en el que creemos que esto ya se cruza, digamos, con prácticas de hiperpersonalización es cuando ya tienes ese dominio inicial. Así que es algo que estamos todavía, como te digo, escalando gradualmente y con una lógica también de mucho aprendizaje. Mira, y esto lo hemos hablado mucho tiempo, nosotros en Sofca lo venimos hablando hace ya varios años. Yo creo que eso es un cambio de paradigma, o sea, esto no es un cambio cultural ni siquiera, ni una tecnología, no, esto es un cambio de paradigma, una forma diferente de ver el mundo, ¿sí? Nosotros estamos adoptando como paradigma cultural la inteligencia artificial, con todos los retos, como por ejemplo el que planteas tú desde la cultura, desde cómo me habla, ¿sí? Particularmente yo, por ejemplo, seteo mi prompting o mi GPT. Alguna vez le dice, háblame en paisa, ¿cierto? Y te hablan un paisa mexicano. Entonces, no, este no me está hablando en paisa realmente. ¿Por qué? Porque obviamente la forma como está entrenada la inteligencia artificial
no está muy adaptada a la cultura de nosotros, como tú lo dices. Pero creo que si nosotros comenzamos a adoptar esto como un paradigma, lo comenzamos a usar en el día a día, en que nos entienda a nosotros mismos, ¿cierto? En tener mi propio entrenamiento, incluso en, ¿por qué no?, probar modelos open source y hacer pruebas de entrenamiento. Ahí comenzamos a entrar en el paradigma, ¿sí? Y volver el paradigma nuestro día a día, que es el objetivo final. Entonces yo creo que, cerrando un poco la idea, es la adopción desde todo lo que hacemos, ¿sí? Desde el día a día, con la naturaleza que tiene que tener, sin ponerle como muchas trabas, sino muy responsablemente desde el compliance también de la información. Pero usarlo. Yo particularmente, por ejemplo, le digo a mi esposa, yo digo, no, usa ChatGPT, ¿cierto? Así sea para las recetas de la casa, ayudarte a solucionar temas, porque es entrar en ese cambio de paradigma. Y en la empresa estamos llevando mucho hacia eso. Y le digo mucho al equipo, bueno, ¿qué tanto, qué pronunciaste, qué hiciste aquí, ¿cierto? Para que lo volvamos un día a día. Ese es el objetivo que tenemos. Muy bien, cultura, ¿no? Dijimos. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano el que confía ciegamente los datos que tiene en su aplicación de banco? Muy bien. Sí. Son los de los bancos, bajen la mano. No, voto inválido. Los que tienen la información, para que no se sienta ningún ofendido, en su aplicación de retail, el súper. Hay dos culturas. Tenemos la cultura de adopción interna de la empresa y la cultura que nosotros queremos transmitir de adopción de los productos que diseñamos para nuestros clientes. Nuestros clientes no confían en nosotros, ¿sí? Porque se genera una cultura de la desconfianza. Por lo tanto, tenemos que generar la cultura de la confianza. Una cultura de la confianza que lleva tiempo, se está desarrollando, pero lleva tiempo. Y encima le metimos la inteligencia artificial. ¿Cuántos de ustedes tienen Grok, ChatGPT en sus celulares? Bueno, no es el 100%. ¿Cuántos de ustedes la usan una vez por día? Muy bien. ¿Cuántos la usan una vez por hora? Ok. Y queremos que nuestros clientes confíen en el resultado de la inteligencia artificial. Después tenemos la cultura de la adopción. La cultura de la adopción se choca con la empresa no me capacita. ¿Cuántos escucharon eso? La empresa no me capacita. Quieren que yo use ChatGPT o inteligencia y no me capacita. Copilot y no me capacita. ¿Cuántos de ustedes tienen vehículo? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen licencia de conducir? ¿Les pagó la marca del auto, el curso y el registro? No. Lo mismo va a pasar internamente en las compañías con la inteligencia artificial. ¿Sí? Hoy McKinsey tiene una encuesta y después Gartner hizo una y dieron muy parecidas. El 80% de los ejecutivos dicen que van a contratar personas que usen inteligencia artificial. Y también dicen que el 50% de ellos que no confían en aquellos que no usan inteligencia artificial. ¿Okay? Por lo tanto, la inteligencia artificial no necesariamente va a destruir empleos, que yo creo que sí, hay algunos que van a desaparecer y otros que van a salir. El resumen médico de que mostraban hace un ratito, a mí me pasó lo mismo y descarté 4 médicos. ¿Okay? Y el otro día un experto en radiología subió una imagen y dijo, yo estudié, me perfeccioné, 10 años me llevó ver una imagen y saber que tenía este pulmón con esta patología y con este... Se lo puse a ChatGPT, me lo dio en 3 minutos. Me voy a hacer rápido, ¿sí? Y era un médico el que subía. Entonces, la inteligencia artificial está cambiando, la cultura está cambiando, nosotros tenemos que cambiar la forma en que queremos que nuestra gente, nuestra empresa adopte la inteligencia y nosotros tenemos que trabajar mucho para lograr confianza en que lo que nosotros desarrollamos genere confianza, porque los modelos muchas veces generan desconfianza. Un chatbot, que fue lo primero que hizo todo el mundo con ChatGPT o con cualquier inteligencia artificial, genera desconfianza, porque contestaba muchas veces mal.
Entonces parte de la cultura, de esta cultura de generación de confianza que tenemos que ir transformando entre todos. La empresa por un lado tiene que capacitar, pero por el otro lado el empleado tiene que tener ganas, ¿sí? Los grandes establos desaparecieron cuando se crearon los vehículos, se transformaron en estaciones de servicio, ¿sí? En vez de dar alfalfa a los caballos, ahora cargaban combustible. O sea, se tuvieron que transformar y nosotros nos tenemos que transformar. Y justamente estamos en un cambio cultural también de generaciones, ¿no? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Estamos con qué carrera va a elegir y si su carrera realmente de acá a 3 años no se la voy a reemplazar con un prompt, ¿sí? Pero por el otro lado tenemos una generación que también, o sea, le va a costar transformarse y tener el impacto de la inteligencia. O sea que creo que la cultura hoy es un tema clave de desarrollo cross en las empresas a la interna y en cualquier proyecto y en las empresas que hoy están encarando inteligencia artificial y trabajar mucho con los clientes, porque si no generan confianza tampoco va a funcionar. Teniendo en cuenta lo que dicen, pues digamos que hay muchas oportunidades de, digamos, de optimización, de eficiencia. En el contexto latinoamericano, ¿ustedes cómo ven, digamos, cuál es el mayor reto que ustedes ven en términos de la adopción de inteligencia artificial, tanto en las organizaciones como, llamémoslo, en el usuario final? Y cómo creen que la influencia de la hiperpersonalización juegue un rol ahí? O sea, la personalización va a jugar un rol muy importante para que el producto sea adaptable o usado por el cliente. ¿Cómo ven como los grandes retos en la región y digamos qué rol juega la hiperpersonalización ahí? Yo creo que los desafíos son parecidos a otros espacios de transformación. Creo que las brechas culturales son siempre una barrera. Creo que la tecnología en nuestros países, y veíamos hace rato un gráfico de penetración tecnológica en Latinoamérica, hay unas diferencias brutales. Y siempre hay temas de regulador, digamos, y de regulaciones que también hacen que esto sea más simple o más difícil. Ahora, respecto a la hiperpersonalización, yo tomo tus palabras, creo que en la medida que eso genere confianza va a ser efectivo. Creo que si hay algo que nos dejó la transformación digital es que a la gente le gusta experiencias mixtas, le gusta que lo atiendan, le gusta sentir esa conexión, digamos. Y creo que este es el minuto de poder crear esas experiencias muy, digamos, cuidando cada detalle, muy no nos olvidemos que estos algoritmos también se equivocan, ¿eh? Que es un paréntesis que me parece importante. No sé cuántos de ustedes le han hecho una pregunta a un chat GPT y le ha entregado una respuesta que no es correcta, digamos. Yo por lo menos me ha pasado varias veces, ¿ok? Entonces es fundamental cuidar la calidad, curar el resultado, digamos, de lo que te entrega este algoritmo y tratar de hacerlo lo más humano posible. Creo que es fundamental eso. Yo creo que hay un reto grande de acceso, desde el contexto latinoamericano, y lo veíamos ahorita en el gráfico de la charla anterior. Creo que hay un reto grande de acceso. No todos tenemos el privilegio de acceder o al modelo adecuado, ¿cierto? O a la herramienta adecuada. Ahí tenemos una brecha importante que digamos que como industria tenemos que comenzar a ayudar a cerrar, un poco como lo que hacemos con jóvenes creativos. Pero también creo que hay un reto grande de juicio. Los latinoamericanos creo que nos falta disciplina en el juicio de lo que hacemos y de lo que vemos y de lo que leemos, por ejemplo, ¿sí? No tenemos unas tasas de educación y de lectura altas en nuestros jóvenes, y creo que van disminuyendo. Entonces entramos en el tema del sesgo, del error o de la alucinación del mismo modelo de lenguaje, y si no tenemos un buen juicio, pues vamos a comenzar a usar esas alucinaciones en nuestra realidad, ¿sí? Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en eso, porque si yo soy experto en lo que estoy haciendo y algo me responde mal, pues me doy cuenta que me está respondiendo mal, eso
está bien, pero tenemos que trabajar mucho como cultura latinoamericana y como empresas en la disciplina de entender bien, de leer lo que estás haciendo, de preguntar otra vez, de incluso interactuar, ¿cierto? Porque no puede ser que quiero trabajar algo, entonces tengo una idea, voy y mi interacción es con ChatGPT y de ahí saco, no, tengo equipos. Venga equipo, venga reunámonos, ¿qué opinas tú de esto que me generó ChatGPT? Yo lo veo bien, ¿tú cómo lo ves? Y bajar y generar un juicio más grupal, porque creo que hay un reto importante a nivel de la industria latinoamericana y desde la cultura. Vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos? Hoy Perú, por ejemplo, tiene un boarding 100% digital por WhatsApp, el árbol de decisión con inteligencia, y lo que hizo fue que le entregó microcréditos, porque eran microcréditos, no eran créditos, eran microcréditos, a un montón de campesinos que generalmente son manejados por las cajas que no tenían. La inteligencia artificial la podemos medir en cuando los proyectos entregan dignidad, ¿no? al latinoamericano, porque volvemos a remarcar lo que dije al principio, el 43% de los latinoamericanos están excluidos del sistema financiero. Por lo tanto, si nosotros alimentamos a nuestros modelos con historia, con nuestra historia, no tienen un crédito y nunca lo tendrán. ¿Okay? Entonces, hay decisiones de entrenamiento que tenemos que prestarle mucha atención. Hoy hay grandes casos, interesantes casos de aplicación de inteligencia generativa. La inteligencia generativa no es para hacer cálculos, para eso vayan a modelos de regresión o binarios, porque si no van a fallar, ¿sí? No la usen para hacer un modelo de scoring, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, la pueden utilizar para hablar con algún cliente que está en una zona alejada de una ciudad y que quizás no sabe leer y escribir, pero que pueda acceder a un producto porque habla con la inteligencia que está entrenada para poder hablar con ese cliente y darle algunos tips en lenguaje no financiero, ¿no? Porque lo que tenemos los tecnólogos es que en la industria financiera escribimos aplicaciones en lenguaje de tecnólogo y de banquero, ¿no? No en lenguaje natural para la gente, que a veces se hace difícil de entender, pero entonces podemos entrenar a la inteligencia para eso. Hoy hay proyectos en Perú, proyectos en Argentina, el proyecto que mostraban de JP Morgan, pero nuevamente los que están siendo mucho más exitosos son los que generan inclusión. Internamente los equipos tienen que ser muy bien conformados. Si yo levanto la mano y les pregunto, ¿cuántos sociólogos tienen contratados en su empresa? Ninguno. ¿Ok? ¿Cuántos historiadores tienen contratados en su empresa? ¿Cuántos expertos en neurociencia, en comportamiento tienen contratados en su empresa? ¿Ok? Entonces, les puedo asegurar que su modelo tiene sesgo y da error. Si no tienen si yo genero modelos de riesgo y está conformado solamente por la gente de riesgo, ¿sí? Yo, sin hacer un doble clic sobre ese modelo, le digo que ese modelo tiene sesgo y da error, ¿sí? Porque no está bien conformado. Hoy los modelos pueden tener sesgo por conformación de datos, pero también pueden tener sesgo por conformación de equipos. Si nosotros no tenemos todas las aristas de personas que puedan evaluar, ¿sí? Algunas cosas que puede responder el modelo, podríamos tener un modelo totalmente autoritario, un modelo totalmente que elige por color de piel, que elige por zona. Están desactivando, habían activado modelos que usaban la geolocalización y por solamente tener la geolocalización no hacía un doble clic y anulaba la solicitud de crédito. Ese es un error. En Estados Unidos perdieron un juicio gigante, ¿sí? Porque les preguntaba, era afroamericano y como estaba alimentado con toda la historia del banco, ¿sí? En los años 80 los que vivían en el Bronx no pagaban bien, ¿sí? Entonces preguntaba de qué barrio era y automáticamente no preguntaba más nada. Perdieron un juicio, tuvieron que indemnizar. O sea, tenemos que empezar a prestar muchísima atención. Y la cultura también se va a hacer habilitando. Si nosotros le habilitamos Copilot a toda la organización
para que no manden email ofensivos, por lo menos antes de mandar el mail, pasarlo por Copilot y decirle, suavizame este mail, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta que elevan un montón la productividad interna, el relacionamiento interno y la efectividad interna, ¿sí? Hablando de implementación de modelos. Yo creo que el tema, digamos, de la humanidad y cómo converger, digamos, que el mundo digital con lo humano ha sido un tema que obviamente han tocado aquí en múltiples frentes. ¿Cómo creen, digamos, que las organizaciones y los equipos, principalmente de tecnología de las compañías, tienen que transformarse en términos de roles, de gobierno, de ética, llamémoslo, o de propósito? Digamos que haciendo también referencia al propósito de este panel, ¿cómo ven que convergen todos esos temas de, llamémoslo, humanizar la inteligencia artificial y crear como un entorno de los equipos y de los procesos para que esto sea bien adoptado, pero que al final del día no le quite también la capacidad al humano de tener su criterio individual? Pues porque lo que decían en múltiples frentes es también ChatGPT, todos estos diferentes ayudantes se convierten también en un bias muy grande para uno, entonces ya uno pierde un poco de criterio sobre su criterio personal. ¿Cómo ven ustedes, digamos, que debería ser una forma de que las organizaciones y los equipos de tecnología puedan acercar eso a la humanidad? Yo creo que hay que comenzar por el propósito. Creo que el propósito no lo genera la IA, es la organización la que define ese propósito y la IA de alguna manera te puede ayudar, te puede profundizar ese propósito, te puede dar espacios nuevos, digamos, no explorados, pero sigue siendo una definición que nace de los humanos. En función de eso, por lo menos hasta ahora, creo yo, hay que tener claro cuál es el impacto que la IA genera, digamos, en estos modelos. Tienes por un lado los modelos de copiloting, en el que básicamente la IA se pone al servicio y te complementa en términos de tu relación diaria, digamos, con el trabajo. Y tienes después los modelos de agentes donde eventualmente el humano pasa a ser una suerte de supervisor y terminas teniendo un trabajo que a la postre puede tener cosas en que el algoritmo hace algo de manera autónoma, pero siempre tiene que haber alguien detrás que le dé el sentido, digamos, al outcome que ese proceso termina generando. En ambos sentidos creo que la relación pasa por, primero tener claro eso, digamos, y que la gente entienda el rol que juega, porque si bien concuerdo contigo que hay roles donde la IA te puede desintermediar completamente, creo que hay un marco ético detrás de qué es lo que busco como organización, ¿ok? Claro, si yo quiero efectivamente solo generar ahorros de costo, me puedo llegar a cargar un porcentaje importante de los roles de una organización. Y ahí es donde hay que encontrar maneras creativas, éticas, digamos, de poder hacer que esa gente tome, digamos, haga un shifting en términos de su responsabilidad y pueda seguir contribuyendo de manera creativa al resultado colectivo. Bueno, yo creo que la pregunta puntual que haces, Miguel, es cómo evitar, o sea, cómo mitigar un poco ese impacto de la desconexión. Y yo creo mucho en el trabajo en equipo. Yo soy de ingeniería, soy de administración de sistemas, bueno. Pero para mí la base del trabajo es el trabajo en equipo. A mí me encanta trabajar con la gente y hablar con la gente y entender y sentarme, tomar café, ir a la oficina, ¿sí? Entonces yo creo que una base fundamental para que podamos controlar de alguna forma, gestionarlo, por así decirlo, o gobernar todo este proceso de transformación es por medio de la conexión con la gente, con ir a la oficina, con sentarnos a hablar, con discutir, con hacer espacios de conversación como este, donde compartimos nuestras diferentes opiniones. Porque si nos desconectamos y nos isolamos un poco de la realidad, y mi único compañero de trabajo es la cámara, la pantalla y ChatGPT, pues voy a entrar en unos sesgos altísimos. Y creo que una forma de mitigar es eso, trabajando en equipo, hablando mucho, siendo mucho más open ante la transformación. Y como compañía también siendo mucho más open a las políticas que estamos adoptando, ¿sí? No hacerlo como el proyecto Top Secret por allá que tienen guardados los C-Level de nuestra compañía y
que hará, no, es un proyecto de todos, ¿sí? Algunos le decíamos hasta en Sofca, todos deberíamos estar metidos en este proyecto y Esteban lo decía, es un manifiesto, una forma de trabajar. Entonces conecto eso, ser muy open, ser muy abiertos y trabajar mucho en equipo, creo que es una forma que puede ayudar mucho. Yo hace 10 años que no tiro una línea de código. Pero con el Hub de Latinoamérica, el otro día que yo quise optimizar el radar, que lo hicimos en el año 2024 y que lo estamos haciendo este año 2025, 7 dimensiones, les preguntamos a todos por dónde van y te da una serie de proyectos que podría Sofca desarrollarles para acompañarlo. Muy bien. Dije, lo quiero modernizar. ¿Me puse a codear? No, se lo pedía la IA. Ahora, ¿codea bien? A veces. Si no puede hacer control de versiones bien, no codea bien. ¿Eleva la productividad? Sí, me ahorró un montón de aprendizaje, porque en realidad en 25 minutos tenía el cuestionario, tenía el resultado, tenía que se valide, tenía que me lo envíe y pude hacer cambios. Pero cada vez que hacía un cambio me rompía otra cosa. Le digo, pero eso tarada. ¿Sí? Me rompes una cosa, o sea, no podés hacer control de versiones, si estamos haciendo control de versiones. A nivel tecnología interno para los equipos de trabajo, eleva la productividad, los números no son tan exagerados como que eleva la productividad en 40% y reduce, etcétera, pero van a ver que hay mucha resistencia por los chicos, y estamos hablando de los niveles de desarrollo y demás, en usar inteligencia artificial y lo tienen que empezar a utilizar. En QA sí da un montón de resultados. Y cómo nosotros hacemos para que lo que nosotros desarrollamos impacte. Yo hablo de la industria que a mí me gusta. Hoy tenemos 200 millones de latinoamericanos que no tienen cuenta en el banco, ¿sí? Cuando nosotros saquemos un modelo, lo primero que podemos hacer son indicadores totalmente incómodos, ¿sí? ¿Cuántas de las personas que venían siendo rechazadas son clientes nuestros este año? Ahí tenemos un éxito en modelo. ¿Okay? Entonces, hay un cambio de estructura. Nosotros como líderes tenemos que fomentar el uso de la inteligencia, gobernarla, ¿sí? y tomarlo como gestión metodológica. La gente de desarrollo tiene que agarrar el código, tiene que hacer una auditoría de código y podría hacerlo el QA, el testing, podría hacerlo con IA. Pruébenlas porque no todas funcionan bien, van cambiando de versión, funcionan mal, rompen cosas, ¿sí? Pero elevan la productividad, sí. Después de la pandemia, pucha, si los equipos que no están presenciales han bajado el rendimiento un montón, levante la mano el que dice, no, los míos funcionan bárbaro. Funcionan mal, o sea, yo a veces tengo que hacer reuniones de Teams, ¿sí? Y hago una reunión de Teams de 8 horas, que el que está en Colombia se conecta a su hora, el que está en Argentina a su hora, el que está en México a su hora, pero tienen que estar ahí, 8 horas, cámara prendida, están ahí trabajando. ¿Por qué? Porque cuando trabajan en remoto, yo le pregunto, Felipe, la variable tal, ¿cómo se llamaba? Felipe está paseando el perro, ¿sí? Y se fue. Cuando Felipe me contesta en el Teams, yo me fui al supermercado, porque como hago home office, pero home office tenés que trabajar, pero no, estás haciendo home office, estoy en el supermercado, yo lo leo 2 horas después y algo que se resolvía en 5 minutos se resuelve en 4 horas. Eso ha impactado en todos los proyectos de tecnología, lo estamos viendo en el 2024, 2025 y es parte de lo que la generación de generar una cultura y concientizar a los equipos para usarla es donde va a elevar la productividad. Yo creo que muy importante, habiendo conversado un poco como de los retos y también las oportunidades, entender un poco mejor los casos de uso que ustedes sienten más orgullosos dentro de sus organizaciones. En mi industria financiera de inversión, digamos que la transformación de la inteligencia artificial ha sido muy profunda. Yo creo que ahorita mencionaban a Jim Simons, obviamente el tema sistemático de trading y de capturar información ha sido una cosa que ha venido evolucionando, pero que para firmas pequeñas, digamos boutique, como lo somos nosotros, es un reto gigante porque no tenemos millones de dólares para comprar datos como si lo hace BlackRock para meter en Aladdin y sus plataformas y demás. Pero para nosotros nos ha abierto una puerta muy grande en poder capturar esa ineficiencia que existe de información en el mercado, porque toda la información es pública, y de cómo implementar nuestros propios modelos y analizar un criterio individual. Entonces, digamos que en esta industria puntualmente,
en las de ustedes, me gustaría entender puntualmente cuáles son esos casos de uso con inteligencia artificial de los que ustedes más orgullosos se sienten en este momento. De una es una organización que nace con un propósito social. Buscamos obviamente generar disrupción, buscamos eliminar el efectivo, buscamos entrar, digamos, en los mercados donde efectivamente los bancos no están llegando. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, yo te diría que el uso de la IA es casi una obligación hoy día, digamos, para poder ser eficiente, para poder ser competitivo, para poder ser innovador, para poder llegar a esos modelos que, como tú decías, tienen hoy día sesgos súper importantes. Nosotros, como contaba hace algunos minutos, la verdad es que a nivel de negocio todavía no hemos puesto productivamente casos de uso, y lo que hemos estado trabajando son una serie de iniciativas que están buscando impactar toda nuestra cadena de productividad, digamos, desde mejoras a nivel de lo que es desarrollo. Y no solo cuando hablo de mejora estoy pensando en hacerlo más rápido. Uno de los problemas que tenemos en todos los modelos de delivery es la calidad del delivery, ¿ok? Y tener 10 personas diseñando una solución te va a dar 10 soluciones relativamente distintas. Queremos llegar a buenas prácticas, queremos que todos puedan aprender rápidamente, queremos que las curvas de adopción tecnológica bajen en nuestra organización. Estamos trabajando fuertemente todos los modelos de testing y cómo desde un modelo de automatización saltamos a un modelo en el que ya vamos eliminando gradualmente los sesgos cognitivos que tienen hoy día cada uno de estos especialistas. Y después nos vamos al lado operativo, donde hemos estado trabajando desde migraciones tecnológicas apoyados por IA hasta esquemas de monitoreo que ya no solo te revisa, digamos, todo tu árbol de alertas, sino que además te empiezan ya a recomendar efectivamente propuestas de solución, hasta incluso esquemas donde te permite administrar de manera inteligente el uso de la infraestructura, que es uno de los problemas que tienes hoy día usando la nube como parte de tu estrategia. Pues yo voy un poco al ejemplo de lo que hablo desde el equipo comercial, un caso de uso que a mí me encanta y creo que al equipo también, algo que nosotros llamamos el Solution Match. Básicamente lo que nosotros usamos es inteligencia artificial para hacer como una investigación profunda de lo que es Sofca versus nuestro cliente. Y generamos un documento, generamos información que nos da mucho valor al momento de conversar con el cliente, ¿cierto? Entonces le sacamos con mucho esa potencia a hacer ese match de los dos contextos. Entonces traigo el contexto de Sofca, traigo el contexto de mi cliente, genero el solution match y comenzamos a hacer conversaciones diferentes a partir de esa investigación profunda que hacemos con el cliente, que como le decía Miguel, en este caso no creo que lo hubiéramos podido hacer si no tuviéramos acceso a estas herramientas, ¿sí? Es un proceso que estamos empezando a hacer cada vez más con nuestros clientes, lo estamos haciendo hace poco y creo que al equipo le encanta. A mí personalmente me gusta mucho ese caso de uso. Bueno, rápido, casos de uso, así damos pie al texto. Lamentablemente soy argentino y usaste una palabra que no tienes que usar. ¿Qué casos de uso me hacen sentir orgulloso? A ver, tengo algunos que son muy prácticos y que funcionan muy bien. Tenemos uno que lo llamamos Alfred. Alfred es el asistente que va a convertir a cualquiera en superhéroe. Somos muy imaginativos con el nombre, y es por Alfred de Batman, ¿sí? Que está 100% dedicado a ayudar a cualquier ejecutivo a realizar sus tareas. Y después lo transformamos y lo llamamos Pep, ¿sí? A Alfred, un ejecutivo, le pide cosas, a Pep le dice cosas al ejecutivo y lo tiene que obedecer. Es un coach, por Guardiola, ¿no? Esos son dos casos de uso que funcionan muy bien en la industria financiera. Tengo Bancosito. Bancosito es un asistente de inversiones, conversa con vos, identifica tu perfil de inversor, identifica por dónde querés ir y te dice, te analiza una cartera y te dice por dónde invertir. Hasta ahora asesora mejor que alguna casa de bolsa que hemos utilizado de modelos y
esas dos no las tenía en cartera. Y después, bien orgulloso, mi hija tiene 17 años, está con el tema de la carrera, que no sabe qué hacer o no hacer. Yo además estudio neurociencias, estudié neurociencias, estoy certificado, así que me hice un par de GPT que lo llamé brújula emocional y brújula de educación. Y empieza a chatear, a conversar con mi hija hablando, ¿sí? Y le termina dando un diagnóstico de por dónde debería ser la carrera, que por ahí la ve, y le da un código, ese código me lo pasa a mí y le hace un informe para los padres. Se hizo famoso, lo usan todos los padres del colegio, ¿sí? Porque funcionó muy bien y tenía problemas con mi equipo de trabajo y desarrollé 7 GPTs distintos que analizan la forma de comportarse, la forma de contestar, cuáles son las conductas que tienen para desarrollar, cuáles son sus mejores formas de vender o no, para los pibes, te lo presto ese GPT, y les da códigos, y ese código después me permite a mí tener un informe conductual de 7 variables de cómo se comporta mi vendedor en todas las aristas, y me permite a mí saber cómo le tengo que hablar y cómo no hablarle, porque hay cosas que uno identifica a veces y capaz que le dije algo que no le debería haber dicho y generé una tensión. Esos son los casos que más me resuenan. Perfecto, no, muchas gracias. Yo creo que podríamos abrir, digamos, a algunas preguntas que puedan tener acerca de lo que hablamos en el panel. Aquí están a disposición, digamos, que los demás y yo también. Allá hay una mano levantada. Recuerden que el almuerzo es a las 2, así que tienen tiempo para hacer preguntas. No, a ver. ¿Uno? Sí, listo. Muy buena la conversación. La agenda me parece muy estructurada como la pusieron. Y mi pregunta voy a hacerla como si se la hiciera a ChatGPT. El nombre del panel es IA con propósito. En una palabra, máximo en una frase, ¿cuál es el propósito de la IA para cada uno de ustedes? Bueno, voy yo primero. Creo que la IA no tiene un propósito todavía. Mi tesis en inteligencia artificial en el año 94 fue con la que me recibí, una inteligencia artificial totalmente diferente a la que estamos viendo ahora, muy enfocada en ponerle límites a la inteligencia artificial, cosa que ha desaparecido. Se ha programado mal la inteligencia artificial, has visto a los grandes líderes decir, estoy un poco preocupado con cómo está funcionando esto, y creo que es por las pruebas de la militarización. Ahí vimos un gráfico del Top Gun. Les voy a contar un caso que salió publicado, 2 casos que salió publicado, por eso no entiendo cuál es el propósito de la IA. La IA debería ser un facilitador y optimización de formas de trabajar, ayudarnos, porque hay cosas que no va a hacer, la inteligencia no va a reemplazar nunca. Yo podría ahora en este momento entrar a Spotify y hacerte escuchar un tema de los Enanitos Verdes tocado por ellos y te hago escuchar uno a continuación que está en la misma playlist, tocado y creado por la inteligencia artificial. Está muerto ese tema, o sea, le falta todo. Así que el propósito, no sé, como inteligencia artificial, en militarización, tomaron los drones, le pusieron en la lista de los más buscados del FBI y era simulado, menos mal, y el dron salió por ahí, pero no podía bombardear, bombardeaba con autorización del supervisor. 5 intentos hizo de bombardear, no, mira, hay un niño, no, hay 3 mujeres, no, hay 2 civiles, volvió, bombardeó al supervisor porque lo consideró un terrorista, pues si no me deja bombardear terroristas, es un terrorista y volvió. Bueno, estaba simulado, pero eso es una de las cosas que puede pasar con la inteligencia artificial porque no estamos programando bien las barreras, ¿sí? Y me quedo con ese solo porque andan todos desesperados por el tiempo. Yo concuerdo contigo, creo que el propósito de la IA no es más que facilitar el propósito de una organización, te permite escalar todas tus capacidades, te permite potenciar el trabajo que realizas, te permite encontrar oportunidades de negocio que no has visto, pero no te va a generar el propósito per se. Es uno el que le da, es uno el que le pone el marco ético, digamos, es uno el que define lo que es bueno y lo que es malo, y por lo tanto siempre va a ser, creo yo, el humano el que va a poder llegar a plantear ese propósito. Yo todavía no sé tampoco el propósito. Creo que estamos ahí como definiendo muchas cosas como humanidad,
pero creo que hoy lo podría poner en una palabra que es coach. ¿Sí? Antes de pasar a la última parte, mi respuesta en mi industria puntualmente diría que es el acceso a información y la capacidad de procesamiento de información mucho más rápido. Digamos que en el tema del trading sistemático, que yo creo que es la aplicación más grande que ha tenido toda esta nueva ola de inteligencia artificial y demás, diría que esos son los dos elementos más importantes. Y, Perdón, ¿eh? dale. ¿Cuántos de ustedes usan ChatGPT y lo reemplazan, no usan más Google y usan ChatGPT? Bueno, cuando usaban Google tenían un problema ya, ¿sí? Porque no tenían todas las fuentes de información. Ahora tienen uno mayor. Vuelvan a las fuentes. ¿Sí? No usen ChatGPT para búsquedas o la inteligencia para búsquedas. Vuelvan a la fuente. ¿Sí? Pongan su cerebro. ¿Sí? Nosotros nos damos cuenta cuando nos responde ChatGPT que responde mal porque somos expertos. ¿Sí? Tenemos generaciones perdidas. Hay un estudio del MIT que el cerebro está apagado. ¿Sí? Tiene una mínima lucecita prendida cuando usan ChatGPT. Si perdemos eso, ahí estamos condenados como humanidad y eso es lo que tenemos que cambiar en el uso de la inteligencia. Perdón. No, muy buen input. Yo creo que eso es parte esencial del proceso de transformación. Y para terminar, en un panel de inteligencia artificial con propósito, ¿qué sería el panel si no nos hiciera una pregunta la inteligencia artificial? Entonces veamos qué nos pregunta la inteligencia artificial. Yo tengo una relación ácida con ella, así que vamos a ver qué pregunta. Te leo la pregunta, Felipe, si quieres. Sí. ¿Cómo pueden las compañías demostrar el máximo valor de la inteligencia artificial ante retos como la resistencia al cambio, la despersonalización de la experiencia o la tranquilidad excesiva de los equipos? Está interesante la pregunta. Bueno, creo que, ya lo he dicho varias veces, creo que hay que partir del propósito, ¿ok? Nada que la inteligencia artificial proponga puede estar desacoplado de lo que buscamos como organización. En función de eso, creo que hay que construir básicamente un diseño. No sé si podemos hablar de un máximo valor, ¿eh? Creo que en la práctica siempre van a aparecer oportunidades que van apareciendo una vez que ya vas resolviendo ciertas cosas. Por lo tanto, yo lo veo más que un fin, lo veo como un viaje, digamos, un viaje permanente en el que estoy de alguna manera aprovechando esas capacidades. Creo que es fundamental construir un clima corporativo de confianza, darle claridad a los equipos de lo que buscamos construir y por qué lo buscamos construir y reforzar el propósito que estamos de alguna manera planteando. Y en mi experiencia, y es distinta a la tuya, creo que los equipos han entrado en este juego mucho más curiosos que en otros espacios, digamos. Yo viví el proceso de implementar DevOps hace algunos años y de verdad que era complejo hacer entender a las organizaciones el valor de lo que era DevOps. Hoy día creo que porque de alguna manera estos modelos han generado gadgets como diferentes, digamos. Creo que, no sé, todo el mundo ha hecho una fotito, digamos, con el ChatGPT y la ha transformado en una cosa ilustrativa. La gente entró como con un morbo distinto a esto. Y por lo menos en la experiencia que yo he tenido, creo que ha habido mayor capacidad de los equipos de entrar en el juego. Pero para poder realmente tener valor, hay que hacer lo que uno hace con todos los procesos, digamos, asegurarse de medir correctamente ese valor. Y obviamente ir evolucionando en la medida que tus indicadores te van mostrando que hay una evolución o que hay una involución. Muchas gracias, Felipe. Con esto damos por terminado el panel. Muchas gracias a todos. Si existe alguna otra pregunta, posteriormente creo que todos disponibles para responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Todos. We should be dancing with fire.
Hola, bueno, muchísimas gracias a nuestros primeros panelistas por estar acá. Tuvimos 3 países en escena: Colombia, Ecuador, Argentina, y de verdad creo que nos llevamos un muy buen mensaje. Sabemos que hay un poquito de hambre, por eso los vamos a invitar a que salgamos a tomar el break. Vamos a tener 20 minutos, un espacio para que además conozcan unas experiencias que hemos preparado para ustedes, que van a estar en esta parte para que porfa las conozcan, pasen por ellas y hablen también con nuestros expertos en inteligencia artificial. Nos vemos en un momento y muchísimas gracias.